El túnel del Canal de la Mancha, a menudo llamado Eurotúnel, se considera la séptima maravilla del mundo, construida por humanos en el siglo XX. Construir túneles a través de montañas o bajo tierra parece relativamente simple en comparación con la maravilla de ingeniería que representa este túnel del canal. El túnel del Canal de la Mancha, una estructura de 50 kilómetros de longitud, fue construido bajo el agua del mar. En el mapa mundial, conecta Francia y el Reino Unido. Para unir estos dos países, el túnel del canal fue construido bajo el mar, permitiendo que trenes de alta velocidad viajen a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Este ambicioso proyecto no fue financiado directamente por el gobierno, sino a través de fondos públicos, convirtiéndose en el proyecto de ingeniería más costoso hasta la fecha, con un costo total de aproximadamente 9.000 millones de libras en 1994. Incluso antes de que comenzara la construcción, una planificación detallada aseguró que el túnel estuviera diseñado específicamente para el tipo de transporte que albergaría. Tras un acuerdo entre los gobiernos de Reino Unido y Francia, se llevó a cabo una investigación geológica. El estudio reveló múltiples capas de suelo bajo el lecho marino. La capa superior estaba compuesta de tiza gris, que contenía numerosas grietas debido a la infiltración de agua, lo que la hacía inadecuada para la excavación de túneles. Debajo de esta capa había otra capa más estable llamada marga cretácea. Esta capa era menos permeable, con grietas casi insignificantes, lo que la convertía en una mejor opción para la construcción de túneles. La marga, compuesta principalmente de carbonato de calcio, se utiliza hoy incluso en las escuelas. Sin embargo, esta piedra no es tan fuerte como la piedra caliza, lo que la hace algo vulnerable a la inmensa presión del agua de mar. A pesar de sus limitaciones, la marga cretácea se consideró la capa más segura posible. Se encuentra entre 35 y 45 metros bajo el fondo del mar. En 1988, cuando comenzó la construcción del túnel, ambos países decidieron excavar desde sus respectivos lados y encontrarse en un punto central. Curiosamente, se construirían simultáneamente 3 túneles paralelos, 2 túneles ferroviarios y un túnel de servicio, todos construidos juntos. Para este propósito, se desarrolló una máquina especializada, conocida como máquina tuneladora, TBM, por sus siglas en inglés. La TBM cuenta con discos cortadores en su cabeza, diseñados para excavar el suelo de manera eficiente. El diámetro de cada túnel ferroviario era de 7.6 metros, mientras que el túnel de servicio, en el centro, medía 4.8 metros de diámetro. La construcción comenzó con el túnel de servicio, que se colocó ligeramente delante de los túneles ferroviarios. Esto permitió realizar investigaciones geológicas para los 2 túneles ferroviarios principales, junto con el túnel de servicio. La longitud total del túnel es de 50 kilómetros, de los cuales 38 kilómetros pasan por debajo del lecho marino. Sin embargo, tan pronto como la TBM llegó al lecho marino, comenzaron a surgir desafíos importantes. La cabeza cortadora de la TBM excava la marga de tiza, y con la ayuda de un transportador de tornillo, el material de desecho se transporta a una cinta transportadora, que luego la saca del túnel. A pesar de que la máquina funcionaba sin problemas, el túnel se derrumbó inesperadamente. Este colapso repentino planteó uno de los mayores desafíos para los ingenieros. La TBM se utiliza para equilibrar la presión del suelo en el Eurotúnel, un requisito crítico debido a la inmensa presión del agua bajo el mar. Una vez que comienza la excavación del túnel, no se puede detener a mitad de camino. Todo el túnel debe construirse de manera continua para garantizar la estabilidad. La cabeza de la TBM soporta una presión de agua tremenda, y justo detrás de ella se encuentra la cámara de excavación, donde los desechos de marga de tiza se almacenan temporalmente después de ser cortados. Para entender el proceso de equilibrio, imagina que la cabeza de la TBM está sometida a 2 bares de presión de agua. Para mantener la estabilidad, la cabeza de la TBM debe mantener una presión equivalente de 2 bares en la cara del túnel.
De lo contrario, el túnel colapsaría. Para lograr este equilibrio, la cámara de excavación se llena con desechos de marga de tiza, lo que ayuda a la cabeza de la TBM a contrarrestar eficazmente la presión del agua externa. Cuando la presión en la cámara de excavación excede los 2 bares, el exceso de marga de tiza se elimina mediante el transportador de tornillo rotativo. Estos desechos se transportan a una cinta transportadora que los lleva a la salida de la máquina, donde finalmente se cargan en camiones y trenes para su eliminación. Sorprendentemente, a pesar de equilibrar la presión, el túnel colapsó nuevamente, introduciendo el desafío número 2. Aunque se controló la presión en la parte frontal, dejar el túnel sin terminar suponía un riesgo significativo. Advertencia: bajo la presión del agua, comenzarían a formarse grietas en el suelo, lo que eventualmente llevaría al colapso del túnel. Para abordar esto, era crucial proceder con la construcción de una estructura estable inmediatamente después de la excavación. Para este propósito, se utilizaron anillos de concreto reforzado, especialmente diseñados. Estos anillos contenían barras de hierro y eran significativamente más pesados que los utilizados en las plantas de energía nuclear. Los bloques de concreto pesado se transportaban a la máquina, donde los colocadores de segmentos, ubicados detrás de la cabeza de la máquina, los levantaban uno por uno para ensamblar el revestimiento del túnel. Una vez que se construyó su anillo completo, se emplearon cilindros de empuje para mover la cabeza de la TBM hacia adelante, asegurando que permaneciera alineada en el camino previsto del túnel. Este proceso, conocido como revestimiento del túnel, implica el uso de cilindros hidráulicos de empuje para mantener la posición de la TBM a medida que avanza por el túnel. Sin embargo, si se observa de cerca, surge otro problema. Se forma un pequeño espacio entre el túnel completado y la cabeza de la TBM. Si se desarrollan grietas en la marga de tiza y el agua comienza a filtrarse, podría dañar la electrónica de la TBM o incluso causar el colapso del túnel. Para abordar esto, se instala un escudo protector alrededor de la TBM. Este escudo actúa como una barrera, protegiendo el túnel y previniendo su colapso durante el proceso de construcción. Nuevos desafíos surgieron una vez más. La TBM del lado del Reino Unido operaba a buena velocidad, pero el lado francés enfrentaba dificultades significativas. Aunque la profundidad de la TBM era manejable, la marga de tiza presentaba un obstáculo importante. En el lado francés, numerosas grietas en la marga de tiza crearon un ambiente fangoso, lo que aumentó aún más la presión del agua. En estas condiciones, aunque la TBM podía seguir funcionando, el riesgo de colapso del túnel era extremadamente alto. Para abordar este problema, el equipo francés utilizó una TBM de lodo. Esta máquina mezclaba arcilla bentonita, agua y polímero, e inyectaba la mezcla bajo presión en la cara del túnel desde la cabeza cortadora de la TBM. Este lodo llenaba las grietas, deteniendo eficazmente las filtraciones de agua. Además, la mezcla formó una capa filtrante en la cara frontal de la TBM, sellando las grietas y eliminando por completo el problema de la entrada de agua. Resuelto el problema de la filtración de agua, la cabeza de la TBM pudo reanudar el corte y la máquina avanzó sin problemas. En los lados del Reino Unido y Francia, se emplearon diferentes mecanismos para asegurar los bloques de concreto. En un lado, se utilizó un mecanismo de bloqueo, mientras que en el otro, los bloques se ajustaron con pernos. Una vez más, los anillos de concreto presentaron un desafío. Aunque la filtración de agua se detuvo temporalmente para facilitar la construcción, quedaron espacios significativos entre los anillos de concreto, permitiendo que el agua se filtrara. Para abordar este problema, se implementó un revestimiento atornillado, sellado con neopreno y lechada. A medida que la TBM avanzaba, su escudo creaba pequeños espacios. Estos espacios se llenaron con lechada inyectada por la TBM, asegurando que todos los huecos entre los anillos de concreto quedaran sellados. Este proceso dio como resultado una estructura de túnel sólida y resistente al agua. Con las máquinas operando desde ambos lados, alinear los túneles para que se encontraran en un punto central preciso fue una tarea increíblemente desafiante. Se emplearon técnicas avanzadas de topografía
para lograr esta hazaña. Estas técnicas incluían la creación de redes triangulares, la actualización de un sistema de guía giroscópica, la integración de datos de GPS y satélite, y el establecimiento de puntos de referencia al nivel del mar. Los métodos avanzados de topografía son un tema aparte y detallado, que no abordaremos aquí. Sin embargo, los resultados fueron asombrosos. Cuando los túneles de ambos lados finalmente se encontraron, el error fue solo de 2 centímetros, lo que significa que el 99.9% de la alineación fue perfectamente precisa. Cuando los túneles de ambos lados estaban a punto de conectarse, se reunió una coordinación precisa. Las TBM no podían acercarse demasiado entre sí mientras perforaban. Para solucionar esto, la TBM del lado del Reino Unido se detuvo a una distancia segura, mientras que la TBM del lado francés continuó avanzando. Un aspecto crítico de esta fase fue sellar la cara del túnel del lado del Reino Unido al retirar su TBM. Sin el sellado, la presión de agua podría haber provocado el colapso del túnel. De manera similar, cuando la TBM francesa se acercó al punto final de conexión, fue necesario controlar cuidadosamente su presión para evitar que la pequeña área restante colapsara. Después de una meticulosa gestión de la presión, los dos túneles se conectaron con éxito en diciembre de 1990. En este punto, las TBM habían completado su trabajo y fueron desmanteladas de forma permanente, un proceso a menudo denominado suicidio mecánico. Retirar las TBM desde lo profundo del subsuelo era demasiado costoso, por lo que fueron desmanteladas y enterradas en el lugar. Algunas partes reutilizables de las máquinas fueron recuperadas, pero de las 11 TBM utilizadas en el proyecto, 5 fueron enterradas permanentemente en el suelo. Se construyeron 2 intercambiadores dentro del túnel, conectando ambos túneles ferroviarios y proporcionando acceso al túnel de servicio. En condiciones normales, estos intercambiadores están separados por grandes puertas de acero, pero están diseñados para usarse en situaciones de emergencia. Después de todo, si el túnel de servicio no está conectado a los túneles ferroviarios, no puede cumplir su propósito. Para garantizar el acceso durante emergencias, se construyeron pasajes de cruce e intervalos de 375 metros. Estos pasajes conectan los túneles ferroviarios con el túnel de servicio, permitiendo una respuesta eficaz en caso de emergencia. Con el túnel listo, surge la pregunta: ¿puede un tren operar eficientemente en este túnel? La respuesta no es sencilla. En terreno abierto, un vehículo enfrenta una fuerza de arrastre en su lado frontal, que se distribuye en ambos lados, permitiéndole avanzar. Sin embargo, en un túnel esta situación cambia. Dentro del túnel, la fuerza del arrastre del viento se vuelve dominante, dificultando significativamente el avance del tren a altas velocidades. Además, esta fuerza de arrastre puede comprometer la comodidad de los pasajeros, ya que el tren actúa esencialmente como un pistón dentro del espacio cerrado. Para abordar este problema, se instalaron conductos de alivio de pistón con un diámetro de 2 metros. Estos conductos permiten que el aire fluya a través de ellos cuando pasa un tren, distribuyendo el aire uniformemente a ambos lados del túnel. El único inconveniente de estos conductos es el sonido similar a una flauta que producen cuando un tren está en movimiento. Aunque es perceptible, este sonido no afecta la funcionalidad ni la seguridad del túnel. Incluso después de que el túnel se completó, surgieron varios desafíos al operar los trenes, siendo uno de los más críticos la temperatura dentro del túnel. Cuando un tren eléctrico opera en el túnel, la fricción y el calor del motor hacen que la temperatura aumente hasta 50 grados centígrados. Aunque los trenes están equipados con aire acondicionado, para la comodidad de los pasajeros, esta alta temperatura podría causar problemas geológicos si no se controla. Para abordar esto, se instalaron sistemas de enfriamiento en ambos países. Estos sistemas circulan agua fría a través de tuberías dentro del túnel, reduciendo y manteniendo su temperatura a un nivel manejable de 35 grados centígrados. Además, el túnel de servicio desempeña un papel vital en la ventilación, ya que suministra aire fresco a los túneles principales y elimina el aire contaminado. En caso de emergencias, también se han instalado varios otros sistemas de seguridad,
para garantizar el bienestar de los pasajeros y la integridad operativa. El túnel del Canal de la Mancha se erige como una extraordinaria maravilla de la ingeniería del siglo XX, demostrando cómo las técnicas de vanguardia pueden superar los desafíos de la construcción submarina. También puedes apoyarnos haciéndote miembro del canal. Esperamos que hayas disfrutado este video y lo hayas encontrado informativo. No olvides compartir tus sugerencias y comentarios en la sección de comentarios a continuación. Gracias por verlo.